El mesodermo del músculo cardíaco, que tiene que ver con el corazón fundamentalmente, va a derivar del mesodermo esplácnico. Y recordar que el mesodermo esplácnico forma parte del mesodermo lateral, ¿verdad? El músculo liso deriva de la hoja esplácnica, vale decir mesodermo esplácnico igual que cardíaco, que forma parte del mesodermo lateral. Recordando que a la tercera semana de gestación nuevamente vemos acá el tubo neural fusionado y a cada lado de ese tubo neural se forman las somitas y cada una de esas somitas va a ser el origen de múltiples estructuras. Por ejemplo, recordar que el somita debería ser el mesodermo paraxial que ha proliferado y que externamente se ve como una protuberancia a cada lado del tubo neural y que debería ser la somita. Tiene una porción ventromedial y una porción dorsolateral. La porción ventromedial va a dar origen al esclerotoma, que va a dar origen a la gran parte de las estructuras óseas, mientras que el somita, región dorsolateral, va a dar origen a la estructura dermatomiotoma. Y recordar que ese dermatomiotoma va a dar origen a ¿qué cosa? Al miotoma, a partir del cual se verán de originar los mioblastos, a partir del cual se verán de originar las estructuras celulares musculares. Mientras que de la región del dermatomiotoma se va a formar fundamentalmente la zona de la dermis de la piel. Si juntamos un dermato y juntamos un miotoma, tenemos un dermatomiotoma que se originó de la porción dorsolateral del misomio. Solamente para recordar, esto también en alguna oportunidad ya lo hemos visto y visualizado. Tubo neural, a cada lado el somita, la zona fundamentalmente dorso, lateral, el dermatomiotoma, que va a dar origen, como habíamos dicho, a la dermis y a la porción muscular. Y la porción más interna que va a dar origen al esclerotoma, que va a dar origen fundamentalmente a las estructuras óseas. Recordar como poquito a poco el mesodermo va a dar origen, el mesodermo lateral, a una porción somática y una porción esplácnica. Somática y esplácnica. Y recordar que la porción esplácnica, la porción fundamentalmente somática, va poco a poco a acercarse, dando origen fundamentalmente a estructuras abdominales. Pues reparto. Nuevamente recordar, somita, sus porciones, dermatomiotoma, esclerotoma y bueno, poco a poco va evolucionando. Siguiendo, recordar también que a partir de las células del esclerotoma se pueden formar membranas mesenquimales y a partir de esas membranas se pueden originar estructuras óseas dentro de un proceso que se llama osificación membranosa. Pero también a partir de esos elementos mesenquimatosos se pueden originar elementos con tejido contral a partir del cual o cartilaginoso va a dar origen a elementos celulares óseos condroblastos que finalmente van a dar origen al tejido óseo con sus elementos fibrilares y sustancia fundamental y con su contenido inorgánico propio del tejido óseo. Todo esto dentro de lo que vendría a ser fundamentalmente un proceso de osificación endocondral. Lo mismo que estamos viendo, dicho de otra manera, mesénquima, membrana, origina tejido osteoide,
al cual se adiciona el fosfato de calcio, forma el hueso, todo este proceso, osificación membranal. Entonces, ¿en qué consiste? A partir de una membrana que salió del mesénquima, se va a originar hueso. Lo mismito que hemos estado comentando y varias veces hemos comentado, que a partir de un tejido cartilaginoso del tipo hialino va a darse un proceso de osificación. En un primer momento a nivel diaficiario, en un segundo momento a nivel epifisiario. A partir de un cartílago se forma tejido óseo, a través de un proceso de osificación endocondral. Solo para recordar que entre la estructura epifisiaria y la diaficiaria, al final va a quedarse solamente un cartílago acá intermedio, que vendría a ser fundamentalmente el cartílago de crecimiento, a partir del cual usualmente el hueso largo continúa su crecimiento con la ruptura de la ¿verdad? Recordando que los centros de osificación primaria se dan fundamentalmente a nivel diaficiario y los procesos de osificación secundaria se dan a nivel epifisiario. Casi lo mismo que estamos viendo, asociado a la formación ósea, mesénquima, membrana o cartílago. Recordando que los huesos suelen aparecer como condensaciones de células mesenquimales. Los huesos los huesos planos, como por ejemplo los huesos de la, habíamos comentado, sufren un proceso de osificación membranosa. En cambio, en las extremidades suele formarse óseo, tejido óseo a través de un proceso de osificación endocondral. El desarrollo de las articulaciones entre hueso. El hueso ya sabemos cómo se forma, a través de osificación membranosa, osificación endocondral. Y entre hueso y hueso, ¿qué hay? Las estructuras articulares. Cuando comienza cuando el mesénquima condensado aparece en la interzona articular. En esa zona articular hay un componente, puede haber un componente fibroso, puede haber un componente cartilaginoso, puede haber un componente sino. Bien. ¿Qué habrá de formar la zona articular? Ejemplo. A ver, chicos, afuera creo que van a estar más cómodos, ¿verdad? Digo. Aló. Gracias, Pedrito. Se lo di a Anita, para que se lo diga. Anita la templadita, ¿ya? No es la huelpa, Anita es la templadita, ¿ya? Hueso arriba, hueso abajo. Esta es una interzona entre ambos huesos, que suele tener también, así como se formó el tejido óseo a partir del mesénquima, también puede haber mesénquima entre ambos huesos, pero obviamente en menor cantidad. Y a partir de ese mesénquima se puede originar tejido fibroso denso que puede formar parte de las articulaciones. ¿Dónde hay tejido fibroso denso, por ejemplo? A nivel de la sínfisis del pubis, donde cada cadera del lado izquierdo o derecho a nivel del pubis se une a través de fibras, elementos fibrilares, cartílago y fibroso.
Tenemos también articulaciones cartilaginosas, también el mesénquima intersonal puede darse la formación de cartílago hialino o fibrocartílago. En la zona hueso arriba, hueso abajo, en la zona inter de ambos huesos se puede formar cartílago hialino, cartílago fibroso, como los habíamos comentado. Y para ver lo más complicado del asunto, a partir también de este mesénquima, periféricamente se puede formar una cápsula articular, como se ve acá, centralmente una cavidad articular, como se ve acá, y una membrana sinovial que envuelve todo esto. Estamos dentro de una articulación del tipo sino, que también se puede originar a partir del mesénquima intersonal que se encuentra entre el hueso de arriba y el hueso. Derivados de los precursores de las células musculares. Más o menos al final de la quinta semana, las futuras células musculares están agrupadas en dos porciones. Una pequeña porción dorsal, que es el epímero, formada por las células dorsomediales del somita, que se ha reorganizado como miotoma. Una porción ventral más grande, a la cual le llamamos hipómero, formado por la migración de células dorsolaterales del somita. ¿Recuerdan el somita? Una porción del somita forma el hipómero. Otra porción del somita forma el epímero, que se habrá de ubicar uno en la región dorsal y otro en la región ventral. Uno adelante, uno atrás. Ahora, los nervios que se dirigen a los músculos segmentarios también están divididos en un ramo primario dorsal para el epímero y un ramo primario ventral para el hipómero. Recordar cómo se formó los nervios periféricos, poquito como ramitas, poquito a poco iban saliendo a partir de ¿qué? Del tubo neural. Así como cada lado a cada lado del tubo neural se habrán deformado nervios. A partir de esas somitas que están a cada lado del tubo neural se habrán de formar también estructuras musculares que forman parte de estos que estamos comentando. Ahí lo tienen. ¿Qué tal? Vemos el epímero, vemos el hipómero. Recordar que ambos provienen de ¿qué? Del oso. Y recordar que a partir de esto, el epímero va a salir algunos músculos asociados a la columna vertebral, mientras que a partir del hipómero, estructuras musculares que van a estar envolviendo la cavidad abdominal. A ver, por ejemplo, los mioblastos. ¿Qué son los mioblastos? Las formas más primitivas de las células musculares. De los epímeros forman los músculos extensores de la columna vertebral. Los hipómeros dan lugar a los músculos de las extremidades y de la pared corporal. Lo que les comentábamos, ¿verdad? Estos hipómeros que van a dar origen a los músculos de la pared abdominal. Y si de esta pared abdominal salen extremidades, también va a dar origen a los músculos de las extremidades. Por ejemplo, los hipómeros cervicales habrán de originar los músculos escalenos, genilioideos, prevertebrales. Los de los segmentos torácicos se dividen en tres capas, representados en el tórax por los músculos intercostales externo, intercostal interno, triangular del esternón. En la pared abdominal, estas tres capas musculares consisten en los músculos oblicuo externo mayor, oblicuo interno menor y transverso del abdomen. Los mioblastos del hipómero del segmento lumbar forman el músculo cuadrado lumbar y de las regiones sacras y coxígeas constituye el diafragma mediano y los músculos estriados del labio. Además de las tres capas musculares ventrolaterales en el extremo ventral de los hipómeros aparece una columna longitudinal ventral. En la región del abdomen, esta columna está representada por el músculo recto del abdomen, en la región cervical por los músculos infraioideos, en el tórax
Los músculos longitudinales desaparecen normalmente, aunque a veces existe un músculo externo. ¿Qué estamos diciendo con esto? Ese efímero y ese hipómero va a dar origen a los músculos de gran parte de nuestro cuerpo, sea paravertebrales, sea pared o sea extremidades. ¿Dónde se encuentra el músculo liso? Suele encontrarse a nivel de las vísceras del órgano. ¿Le gusta comer vísceras? A muchos nos gusta. Algunos, ¿no? ¿Les gusta comer choncholi? Esos son vísceras. ¿Verdad? ¿Le gusta comer caucau? Esos son vísceras. ¿Le gusta comer mondonguito? Esos son vísceras. ¿Le gusta comer champainita? Esos son vísceras. Y todas esas vísceras, mejor dicho, la mayor parte de esas vísceras tienen músculo liso en sus partes. No digo que todas, pero la mayor parte. El músculo liso de la aorta dorsal y las grandes arterias derivan de la lámina del mesodermo lateral y de las células de la cresta neural. En las arterias coronarias se originan a partir de las propicardiales y de la cresta neural los segmentos proximales. El de la pared del intestino y sus derivados provienen del mesodermo esplácnico que rodea a estas estructuras. Los músculos constrictor y dilatador de la pupila y los tejidos musculares de la glándula mamaria y de la glándula sudorípara tienen un origen ectotérmico. Origen de los músculos lisos. Mesodermo. Recuerda que el mesodermo lateral que daba origen a un mesodermo somático y a un mesodermo esplácnico. El mesodermo esplácnico es el que tiene relación con las vísceras del organismo, tales como el intestino y el estómago. ¿Ya? Ahora, pero no es el único origen del músculo liso, también se encuentran. Algunos se originan del ectodermo. ¿Cuál es, por ejemplo? Músculo constrictor y dilatador de la pupila. Y tejidos musculares de la glándula mamaria y glándula sudo. Acá hace referencia de las grandes arterias. Las arterias, recordar que sus paredes, muchas de ellas tienen músculo liso. ¿Y de dónde proviene? Del mesodermo. Músculo cardíaco. El músculo cardíaco se desarrolla a partir de la hoja esplácnica del mesodermo que rodea el tubo cardíaco endotelial. Los mioblastos se adhieren entre sí por uniones especiales que más adelante se desarrollan para formar discos intercalares. Las miofibrillas se desarrollan de la misma manera que en el músculo estriado, pero los mioblastos no se fusionan. Durante el desarrollo posterior, se tornan visibles algunos fascículos de las células musculares especiales con miofibrillas de distribución irregular. Estos fascículos constituyen las fibras de Purkinje y dan lugar al sistema de conducción del corazón. Notarán que a cada rato hacemos referencia de qué cosa? De los mioblastos. ¿Qué son los mioblastos? Las formas celulares primitivas del tejido muscular. ¿Ya? Hay alguna característica. El tejido liso, los mioblastos están separaditos, unos separaditos de los otros. ¿Ya? A nivel cardíaco, los mioblastos estos mioblastos se adhieren entre sí en el músculo cardíaco. Se adhieren, se unen entre sí. Esa zona de unión
vendrían a formar los llamados discos intercalares. Músculos de la cabeza. Todos los músculos voluntarios de la región de la cabeza derivan del mesodermo paraxial, somitas y somitómeras, incluidos los músculos de la lengua, el ojo, con excepción del músculo del iris, que derivan del ectodermo de la cúpula óptica. Mayor parte de músculo de la cabeza, origen paraxial. Ojo, no estoy hablando de esplácnico, estoy hablando de mesodermo paraxial. Este es un cuadrito como para ver algunas somitómeras que se encuentran a cada lado, con somitas o somitómeras que según su ubicación se llamarán somitas o somitómeras, que se van a encontrar a cada lado del tubo neural y a partir del cual se van a originar algunas estructuras musculares y a la par van a ser inervados por algunas estructuras nerviosas que se van a originar al mismo tiempo. Etapas iniciales del desarrollo de las extremidades. Comienza con la activación de células mesenquimatosas en el mesodermo lateral. Los esbozos aparecen en profundidad de una banda gruesa de ectodermo. A la final de la cuarta semana aparecen los esbozos de las extremidades como elevaciones en la pared corporal ventrolateral. ¿Ven esto? No es un lagartito, no es una culebra. Somos nosotros en nuestro proceso de evolución. ¿Usted? Parecíamos sí renacuajitos, pero miren, estos renacuajitos empiezan a originar algunas prominencias. ¿Se nota esa prominencia? Luego esta prominencia se hace más grandecita y esas prominencias van a ser los esbozos a partir del cual se habrán de originar las extremidades superiores e inferiores. Claro está que esos esbozos tienen que ver fundamentalmente con el mesodermo lateral. Por ejemplo, los esbozos de los futuros miembros superiores se originan a nivel de los segmentos cervicales inferiores. Los esbozos inferiores que tienen que ver con los miembros inferiores aparecen frente a los segmentos lumbares y sacros superiores. Ya, fundamentalmente estas zonas, a partir de estas zonas suelen aparecer los primeros esbozos o extremidades. Los esbozos superiores son visibles más o menos el día 26 y 27 de formación, casi al mes. Los esbozos inferiores aparecen casi 29, 30 días. Asociado a células mesenquimatosas adyacentes. ¿Cómo se va a dar el desarrollo y el crecimiento de los miembros? ¿No, perrito? ¿Gatito? ¿Cómo se llama? No, profe. ¿Parece un link? Desarrollo y crecimiento de los miembros. ¿Qué hemos visto en los esbozos? Los esbozos de los miembros son visibles en forma de vaginaciones de la pared ventrolateral. Consiste en núcleo central de mesénquima que formará los huesos y el tejido conectivo de las extremidades. En el borde distal, el ectodermo está algo engrosado y forma el CAE. Una población de células mesenquimatosas rápidamente proliferantes subyacentes a la cresta se denomina zona de progreso. Los primeros inicios de la formación de los músculos de los miembros se observan en la séptima semana del desarrollo con una condensación del mesénquima que se encuentra próxima a la base del esbozo. El mesénquima
El mesénquima deriva de las células dorsolaterales de las somitas que migran hacia el primordio de la extremidad para formar los músculos. Al alargarse los esbozos apendiculares, el tejido muscular se desdobla en su componente flexor y extensor. Los músculos, las estructuras de los mioblastos, algunos tienden a colocarse en la zona dorsal, que son los músculos extensores, y algunos otros en la zona ventral, y que vendrían a corresponder los músculos futuros flexores. Las yemas de las extremidades superiores están situadas frente a 5 segmentos cervicales inferiores y 2 segmentos torácicos superiores. La yema de las extremidades inferiores se halla frente a 4 segmentos lumbares inferiores y 2 segmentos sacros superiores, lo que habíamos comentado anteriormente, ¿verdad? Vemos acá fundamentalmente los miotomas occipitales, cervicales, según la ubicación. Vemos acá los músculos extensores de la columna que forman parte del epímero y los músculos flexores de la columna que vendrían a formar parte del hipómero. Notarán, miren cómo poquito a poco va saliendo una prolongación con su músculo y su huesito. Esa prominencia vendría a ser el futuro miembro. Vemos acá como la yemita superior, la yemita inferior forma parte de este futuro producto, que si lo vemos bien parece un pequeño renacógito, ¿verdad? Así, en la semana 5 habrán de crecer los nervios periféricos desde los plexos de las extremidades en desarrollo al interior del mesénquima de las extremidades. El dermatoma es la región de la piel inervada por un mismo nervio espinal y su ganglio espinal. ¿Recuerdan esas prominencias superiores y prominencias inferiores? Que están llenos fundamentalmente de ¿qué cosa? De células mesenquimatosas. Acá está una prominencia. Y estas células mesenquimatosas van a dar origen en el futuro a un elemento nervioso y a un elemento muscular y a un elemento óseo. Y notarán que estas zonas fundamentalmente de estas prominencias que corresponden a un miembro superior e inferior tienen directa relación con ¿quién? Con los nervios que salen casi a la misma altura. Esa zona, por eso vendría a constituir una zona, una región en la cual la piel va a estar inervado por los nervios que están en esa zona. Miren cómo va creciendo la prominencia, luego los nervios siguen dividiéndose y finalmente tenemos acá la extremidad ya grande, que ha alcanzado su máximo tamaño y su relación que tiene que ver con los nervios de la zona del cual proviene. Conforme se habrán de alargar las extremidades, la distribución cutánea de los nervios espinales migra a lo largo de las extremidades. La configuración del dermatomas original cambia durante el crecimiento de las extremidades. En la extremidad superior, las áreas inervadas por C5 y C6 se lindan con las áreas inervadas por T2, T1 y C8. Lo mismo que hemos visto anteriormente, las prominencias que van creciendo que forman ya el miembro superior, acá el miembro inferior, y según el nivel donde habrá de salir cada uno de estos nervios. Y como estos mismos nervios van a poco a poco inervar toda la extremidad, sea superior o inferior. La inervación cutánea de las extremidades es la relación firme entre el crecimiento y la rotación de las extremidades y la inervación segmentaria cutánea de las extremidades. Cada zona tiene su relación en relación a los nervios que van a salir a la altura del tubo neural de donde se origina. Área nerviosa cutánea es un área de la piel inervada por un determinado nervio periférico. Un área concreta de la piel no está inervada por un único nervio segmentario debido al solapamiento de los dermatomas. Podemos seguirlos hacia abajo por la cara anterior y después hacia arriba por la cara posterior de la extremidad inferior.
Vemos para ver la relación más o menos cómo se habrá de dar la inervación según la altura de la cual se trata el crecimiento. A nivel de la sexta semana, en estas prominencias vamos a tener la identificación de los primeros moldes de cartílago hialino. Recordar que las extremidades superiores e inferiores se originan a partir de un molde de cartílago hialino y a partir del cual se da un proceso de osificación endocondral. En embriones de 6 semanas, la porción terminal de los esbozos se aplanan y forman las placas de la mano y el pie. Recordar cómo era la prominencia como un bultito, pero este bultito se va a dilatar en las porciones distales y esas porciones distales van a tender a aplanarse, ya formando la placa de las manos y de los pies, ya mejor formado. En la sexta semana, la porción terminal se aplana y forma las placas de las manos y de los pies, como comentaba. Se separan del segmento proximal por dos constricciones circulares, formándose los llamados rayos digitales. Los dedos de las manos y de los pies se forman cuando la apoptosis en esas zonas los habrá de separar en 5 partes. Así, miren, luego, en las horas intermedias, se van a ir dando fenómenos de apoptosis. ¿Para qué? Para separar a cada una de estas zonas, tanto en miembros inferiores o superiores. ¿Qué vendría a corresponder a esos fenómenos de apoptosis? Vendría como... Sirena. ¿Ah? El síndrome de sirena. ¿Vendría a ser como? Síndrome de sirena. No es que está fundido usted. Imagínate que yo, mi mano todavía está así. Aquaman. Quiero hacerlo estos espacios. ¿Qué hago? Una modalidad es, agarro una tijera, corto para separar los dedos, ¿cierto? U otra modalidad, qué sé yo, meto mi mano donde hay pirañitas y que las pirañitas se coman los intermedios que hay entre los deditos, ¿verdad? Se me ocurre, pero el organismo no puede meter tijerita y no puede meter pirañas. ¿Qué mete? Mecanismo de apoptosis. ¿Qué es un mecanismo de apoptosis? Es un mecanismo a través del cual el propio organismo programa la destrucción de tejidos, la autodestrucción de tejidos, sin originar inflamación, sin originar la autodestrucción silenciosa de los tejidos. Suena mejor. Normalmente usted sabe que cuando un tejido se necrosa, origina una inflamación asociada. Pero los mecanismos son pero tan inteligentemente dados que estos mecanismos, hay elementos celulares que tienen que ver con la apoptosis, destruyen el tejido en determinadas zonas, pero sin originar complicaciones, sin originar inflamación. Todo está, digámoslo así, programado a través de los cromosomas, a través de las características del ADN. Si fallara alguno de esos mecanismos apoptósicos, ¿qué creen que pasaría? Los dedos estarían pegados unos a otros, porque no hay mecanismos que hayan destruido esas zonas de separación. Y los niños que algunos nacen con dos dedos juntos, ¿por qué? ¿Tienen ese problema? Exacto. Por eso es mi delegada. 3-1 por mi delegada. Hoy te enseño a Al enseñar. final de la semana, el tejido mesenquimatoso de las láminas para la mano se conecta para formar los rayos digitales. Estas condensaciones mesenquimatosos definen un modelo de dedo de la mano. Miren cómo la extremidad superior, poquito a poco, se va dando mecanismos de apoptosis para poco a poco eliminar las zonas que sobran en la mano. Principio de la séptima semana, las extremidades se extienden en dirección ventral. Al principio, la cara flexora de las extremidades es ventral y la extensora dorsal. Los bordes preaxial y postaxial son craneal y caudal.
Así pues, en la séptima semana, los miembros efectúan un movimiento de rotación en direcciones contrarias. La osteogénesis de los huesos largos se inicia a partir de los centros de calcificación primaria. Los miembros se extienden de manera ventral. Originalmente la cara flexora de los miembros es ventral y la cara extensora dorsal. Los bordes preaxial y posaxial craneal caudal. A partir de esta semana empieza a darse proceso de osificación primaria. ¿En qué consistía ese proceso? Se refiere a la osificación endocondral, que se va a dar el proceso de osificación a nivel de los cartílagos de las zonas diafisiales de los huesos largos. ¿Ya? Lo mismo, condensaciones similares de mesénquima forman los radios digitales y los dedos de la lámina papilar. Así empezó la extremidad inferior. Poco a poco los mecanismos apoteósicos empiezan a destruir este tejido que hay entre los dedos y finalmente acá están los deditos. Acá estamos como si fuéramos patos, ¿verdad? Los dedos están unidos por mente. ¿Verdad? Acá a este nivel. Pero ya cuando se completa esa destrucción, ya queda así nuestros deditos. ¿Cierto? Esto es un diagrama para ver cómo se da la evolución de la extremidad superior y cómo se da la extremidad inferior. Y como podrán darse cuenta, tiene muchas similitudes. Y de gato. Exactamente. Profesor, ¿esto se da casi 2 meses? 2 meses. Claro, más o menos. Las primeras etapas en la formación de las extremidades son iguales para las extremidades superiores e inferiores. Los extremos distales de los esbozos de las extremidades se aplanan en láminas de forma de pala para formar la mano y el pie. Eso es lo que les había comentado. En la octava semana ya empieza a darse la osificación endocondral. Los dedos se separan por moléculas fundamentalmente de señalamiento asociados por procesos apoteósicos. Final de la semana octava, conforme la desaparición del tejido continúa, se forman dedos separados tanto en la mano y del pie. La apoptosis de tejido en las regiones interdigitales probablemente está mediada por proteínas morfogénicas u óseas, vale decir, asociadas fundamentalmente a la formación de proteínas que es consecuencia de su formación a través del ADN. Recordar que las proteínas tienen una función, pero para que se forme esa proteína se forman a partir de la base de los ADN. Los dedos de las manos y de los pies se forman cuando la muerte celular va asociada a estos procesos. Fundamentalmente la formación posterior de los dedos depende de una continua evaginación y de una condensación del mesénquima. Como poquito a poco se van formando las estructuras óseas dentro y como esas estructuras óseas van a estar separadas a través de los procesos que hemos mencionado. Igualito, acá se parece a la mano de un osito, ¿no? Y acá tenemos a la mano de un patito. Y acá tenemos nuestra linda y hermosa mano. ¿Sí? ¿Qué detalle en relación a la evolución? ¿Cierto? Osificación. En la novena semana aparecen ya las articulaciones sinoviales, mientras que las extremidades se alargan, se forman modelos mesenquimatosos de los huesos mediante agregación de células. Va a haber centro de osificación la quinta semana y al final de la sexta todas las extremidades suelen ser ya cartilaginosas. Miren esta evolución. Cartílago ya tenemos cuando está así. Histogenia de los huesos largos a partir de los centros de osificación primarios en el espesor de los modelos cartilaginosos de los huesos largos en la séptima semana. Centro de osificación, la osificación de los huesos carpianos de la muñeca comienza durante el primer año después de nacer. En todos los huesos en la semana más o menos 12avo.
El mesénquima presente en el esbozo de la extremidad da lugar también a los ligamentos y vasos sanguíneos. Los miotomas cervicales y lumbosacros contribuyen a los músculos de la cintura escapular y pelviana respectivamente. Miren cómo se va viendo ya tridimensionalmente. Las extremidades rotan en direcciones opuestas y en grados distintos. Por ejemplo, las extremidades superiores rotan fuera 90 grados sobre sus ejes, de tal modo que los codos apuntan en dirección dorsal y los músculos extensores están en la cara lateral y posterior de la extremidad. En relación a las extremidades inferiores, rotan hacia adentro casi 90 grados. Superiores, 90 grados, pero hacia afuera. Inferiores, 90 grados, pero hacia adentro. De tal manera que las rodillas, ¿hacia dónde se dirigen? Hacia adelante. Los músculos extensores quedan en la cara anterior de la extremidad inferior. Va a decir en estas zonas. Dicho de otra manera, la ubicación que tenemos en nuestras extremidades superiores e inferiores está así, tras un proceso de rotación. No fue su ubicación primaria en un primer. La morfogénesis del miembro inferior se produce unos 2 días después de que el miembro superior. Durante la 7ª semana de gestación, los miembros efectúan movimientos de rotación en direcciones contrarias. El miembro superior gira 90 grados lateralmente, mientras que el miembro inferior experimenta una rotación medial de 90 grados. ¿Les parece bien así? ¿Hacia adentro? ¿Así? ¿Hacia adentro? Al final, ¿cómo hemos quedado? Tras la rotación, ¿cierto? A la 6ª semana de desarrollo pueden identificarse los primeros moldes de cartílago hialino. Luego se van formando, junto con los músculos, vasos sanguíneos, vale decir la vascularización de las extremidades, como ramas de las arterias intersegmentales. Nacen de la aorta y forman una red capilar por todo el mesénquima asociadas a las extremidades. El modelo vascular primitivo consiste en una arteria axial principal y sus ramas que drenan en un seno marginal periférico. La sangre del seno marginal drena una vena periférica. El modelo vascular cambia conforme se desarrolla la extremidad, principalmente por la angiogénesis. La arteria axial principal se convierte en la arteria humeral en el brazo y arteria interósea común en el antebrazo con ramas interóseas anterior y posterior. En el muslo, la arteria axial principal está representada por la arteria profunda del muslo. En la pierna, la arteria axial principal está representada por las arterias tibiales anterior y posterior. La 12ª semana, la osificación endocondral avanza hacia los extremos del molde cartilaginoso. Nuevamente, con la comparación del crecimiento de miembro superior y miembro inferior. Las articulaciones se forman las condensaciones cartilaginosas cuando se detiene la condrogénesis y es inducida por la hiperzona articular. Se desconocen los factores que regulan la posición de la articulación. La osificación endocondral comienza al final del periodo embrionario. En la 12ª semana, en todos los huesos largos encontramos centro de osificación. Nacimiento, diáfisis completamente osificada, pero las epífisis son todavía cartílagos. Entre los centros de osificación diaficiaria y epifisiaria se mantiene la placa epifisiaria, que vendría a ser el cartílago de Crecci, que desempeña un papel importante en el crecimiento longitudinal del hueso. Huesos largos en ambos extremos, huesos más pequeños solo en un extremo, y huesos irregulares, uno más centros primarios, varios centros secundarios. Células mesenquimatosas que dan origen a células cartilaginosas que a su vez en un primer momento va a dar origen a un proceso de osificación primaria a nivel diaficiario, luego un proceso de osificación secundaria a nivel epifisiario, que finalmente va a dejar un cartílago, el cartílago de crecimiento, que va a desaparecer por su osificación más o menos cuando ya vamos llegando a la juventud, terminando la pubertad.
vean cómo poco a poco va creciendo las extremidades hasta ponerse más evidente en la semana 8. Aplicación clínica, la edad ósea. Los radiólogos utilizan el aspecto de varios centros de dosificación para determinar si un niño alcanzó la edad de madurez. Se obtiene información útil sobre la edad ósea por estudios sobre la dosificación de manos y muñecas. El análisis prenatal de los huesos fetales mediante la ecografía aporta información respecto al crecimiento fetal y a la edad gestacional. Más o menos que estamos cometiendo lo mismo. Algunas alteraciones asociadas al crecimiento de los miembros superiores e inferiores. Miren, acá los dedos no se han separado, acá tampoco. Falta un dedito. La luxación congénita de cadera es una anomalía en la cual interviene la falta de desarrollo del acetábulo y de la cabeza del cerebro. Tienen 3 minutos para levantarse, ir al baño.